Ok, ya empezamos a grabar. Ok, como siempre me gusta empezar con las 4 preguntas. Legalismo, un ataque contra la gracia del Señor, la gloria del Señor. Vamos a la oración. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Perdónanos por aquellas veces que conscientemente ponemos nuestra voluntad antes que la tuya. Cuando estamos demasiado cómodos en nuestros pecados, aflígenos con la ley y llévanos al arrepentimiento, para que conozcamos el dulce consuelo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, seguimos con las 4 preguntas que envié de tarea. Y la primera, ¿qué es la ley? Ya vimos el video, ya hemos hablado un poco de la ley. Vamos a cubrir los temas de la ley y el Evangelio esta noche. ¿Alguien desea explicarnos qué es la ley? Ricardo Ramos, por favor. Adelante. No lo escuchamos, Ricardo. Disculpe. Aló. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Ley, regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia. Esa es la definición de ley que encontré yo. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar más detalles? ¿Qué es ley? Holman, pastor. Joven, por favor. La ley son mandamientos, mandatos, ordenanzas, preceptos establecidos por una autoridad. Ok. Excelente. Son varias palabras, varios sinónimos y una autoridad, ¿no? Alguien pone una autoridad y si vemos nuestro mundo, tal vez podemos decir que hay menos respeto, que hay menos orden y en parte es porque el ser humano está reconociendo menos y menos la autoridad de Dios de poner leyes para nuestra vida y algunos quieren poner sus propias reglas o vivir sin reglas prácticamente. Pero sí, las leyes, las reglas, las normas, preceptos, mandamientos son parte de la vida de la autoridad del gobierno, de la familia, de la iglesia y de Dios, del mundo. ¿Alguien más desea agregar algo a esa definición? Pues entonces es prácticamente lo que debemos hacer, dicho de forma sencilla. La ley es lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿no? Son reglas si pues hay una clase, hay reglas, ¿no? El profesor tiene que estar presente. Si hay una clase, hay que respetar a los demás. Ya hemos hablado de esas reglas. Si manejamos un vehículo, también hay reglas, hay límite de velocidad y muchas cosas más que tenemos que respetar. Los padres les ponen reglas a sus hijos. Si recordamos nuestra niñez, nuestra adolescencia, no nos gustaban mucho las reglas, las leyes, pero así aprendemos. Hace poco estamos hablando con un grupo de jóvenes aquí en la congregación y nos explicaron que de parte de sus padres tienen la regla de que no pueden tener novios o novias hasta los 18 años. Es una regla común en muchas familias. Así que en todas partes de la vida, en todos aspectos de la vida, hay reglas y hay leyes, ¿no? Y también Dios da sus reglas, Dios da sus leyes para nosotros y Él desea que vivamos de acuerdo con esas reglas y leyes. Holman, por favor. Pastor, es importante en el tema de la ley, tanto en la ley terrenal como en la ley espiritual, para establecer un orden. Porque si no hay un orden, no se puede cumplir la ley. Así es. Sí, si no hay orden, pues es un caos total y Dios es un Dios de orden. Siempre
ha tenido ciertos límites desde el primer mandamiento, ¿no? A Adán y Eva, ustedes no deben de comer de este árbol, de los demás sí, pero ese no. Y pues ahí estableció orden, aún en la perfección del jardín. Así es. Reglas de Dios, aquí hay varias formas de expresarlo. Expresa la voluntad de Dios, los 10 mandamientos, muy conocidos. No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos que son un resumen de la ley. Y el resumen más breve lo da nuestro Señor, el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Y luego amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si leemos los 10 mandamientos, son divididos. Los primeros mandamientos tienen que ver con Dios, el amor a Dios, y los últimos tienen que ver con el amor al prójimo. Y así son las reglas que Dios establece. Y también a través de la ley nos damos cuenta de que Dios no está contento con el pecado humano, no le gusta para nada. Desde sus primeros mandamientos a la humanidad hasta el diluvio, donde ya prácticamente no había personas de fe en la tierra, solo Noé y su familia. Dios tuvo que empezar de nuevo porque había tanta maldad, tanto pecado en el mundo. Y hasta la fecha seguimos viendo que Dios no está contento con el pecado humano de forma personal o también de una nación. Dios es santo y no está nada contento cuando ve el pecado humano. Estoy viendo un mensaje aquí. Ok. Bueno. Seguimos entonces. Esa es la ley. Vamos con el Evangelio. Creo que la ley entendemos, ¿no? Hay leyes, reglas en el trabajo. Fabián, por favor, si gusta compartir con nosotros qué es el Evangelio. Bueno, el evangelio significa buenas noticias y sirve para anunciar el evangelio y compartir el mensaje de la salvación hasta cuanto llegue el evangelio a esas personas, para que llegue a la conciencia de esas ovejas descarriadas que cada una va por su camino. Así que, bueno, el evangelio puede ser buenas noticias, buenas nuevas. Bueno, eso. Gracias. Literalmente así es. Evangelio, buenas noticias. La primera parte, Ev, significa bueno en griego y angelio es, bueno, parecido, ¿no? Es noticia, buena noticia. Literalmente es lo que es, y en el contexto bíblico, buenas noticias de Dios, cómo nos salva, nos rescata en Jesucristo de nuestros pecados, libertad de la muerte, el diablo y el pecado para vivir en paz ahora, pero en paz perfecta con Dios en el cielo. Exacto. Evangelio, más comentarios. ¿Cómo entienden ustedes el Evangelio? Les puedo dar un ejemplo si queremos ir pensando en ese concepto. No sé cuántos de ustedes han escuchado el canto muy, muy conocido. Es un himno desde hace muchos años, siglos, de hecho, en la iglesia cristiana. Sublime Gracia es muy conocido. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido andaba, Él me halló. Su luz me rescató. Son palabras muy hermosas de ese himno. No sé si ha llegado a todas partes de Sudamérica igual, pero es muy conocido quizás en la comunidad hispana en Estados Unidos y en México y en otras partes, a lo mejor mundialmente. Y lo que no sé si todos saben es la historia que impulsó al autor a escribir ese himno. Se llamaba John Newton y
Por muchos años él creció en una familia en que su papá estaba en el negocio de comprar y vender esclavos. Eran los tiempos de la esclavitud, desafortunadamente. Y él siguió los pasos de su papá y también empezó a llevar su barco a África a buscar esclavos. Una cosa muy, muy fea, tenemos que decirlo, ¿no? En la historia de la humanidad. Y ahí, así siguió por mucho tiempo hasta que un día en una tormenta Dios lo cambió, ¿no? Él pensaba que ya se iba a morir y Dios llegó a su corazón con su espíritu, el mensaje de la palabra lo cambió y John Newton dejó ese trabajo. Me imagino que ganaba buen dinero, pero lo dejó completamente, empezó a dar testimonio del cambio que Dios había hecho en su vida. Con tiempo llegó a ser pastor y luego, pues cambió 180 grados y predicó y trabajó, luchó contra la esclavitud, ¿no? Lo que antes era para él su trabajo, su sustento y tal vez como algo normal para él, pues ya lo odiaba y quería eliminar la esclavitud del mundo, ¿no? Una historia muy hermosa y es el mismo John Newton que escribió ese himno Sublime Gracia, y eso es el evangelio que llevó a su vida, que pues había hecho cosas tan horribles en su vida, pero aún para él, como se arrepintió de todo corazón, pues no era un arrepentimiento falso, ¿no? Un arrepentimiento sincero, puso su fe en Cristo y pues recibió perdón y gracia para todas las cosas horribles que había hecho. Y me gustó al final de su vida cuando ya estaba pues perdiendo un poco su memoria, ya no recordaba todas las cosas. Él decía, yo solo sé una cosa, sé que soy un gran pecador y yo sé que Cristo es un gran salvador, ¿no? Entonces, ese es el evangelio ahí, de que hay perdón para todos cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. Vi algunas manos. Bienvenida Marile, también. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche. Creo que vi que un par de personas querían comentar sobre el Evangelio, por favor. Holman, pastor. Holman, por favor. Ajá. El Evangelio también es el ofrecimiento gratuito de salvación para la restauración del ser humano. Así es. Sí, sí, es salvación. Perdón y salvación van juntos, ¿no? Y es un ofrecimiento, ofrecimiento. gratuito. Ah, ok, gracias, sí. Sí, es gratuito, bueno. No hay que pagar, ¿no? John Newton no tuvo que pagar. Jesús pagó el precio y es gratuito para nosotros. Muchas gracias. No es ley ese evangelio. Imagínense una persona como John Newton se arrepiente, se siente pues destrozado por lo que había hecho en su vida, llega a Dios y Dios dice, no, pues tienes que pagar primero, ¿no? No hay perdón hasta que pagues el último pecado y pues nunca va a encontrar paz. Eso es la ley y en ese caso no es apropiado la ley. La ley no es para una persona que necesita el evangelio. Ok, ¿alguien más quería comentar? Ok, si no, seguimos aquí con algunos puntos sobre el evangelio. Las buenas nuevas, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, incluye su obediencia activa. Vamos a hablar un poco más de este punto más adelante. Llevó una vida perfecta y nos es atribuida como si la hubiéramos vivido nosotros. Luego su obediencia pasiva, sufrió y murió para pagar el precio de nuestros pecados. Y si tienen dudas sobre esos términos, las vamos a cubrir un poquito más adelante. Así que si pueden esperar unos minutos, vamos a tocar esos temas otra vez. La tercera pregunta, ¿qué pasa cuando se predica el evangelio
cuando en realidad se debería de predicar la ley. Bueno, ¿qué tal si un líder espiritual se equivoca y predica el evangelio cuando la persona necesita la ley? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de dar el evangelio cuando deberíamos dar la ley? Si nos ponemos a pensar en qué momento necesita la gente la ley de Dios. Y yo puedo, o sea, por lo que yo puedo aportar es que, volveme a repetir la pregunta para clarificar un poco mejor. Ok, ustedes, sí, voy a tratar de explicar de otra manera. ¿Puede alguien pensar en una situación en que, bueno, vamos a suponer que somos líderes espirituales en una iglesia, alguien se nos acerca y necesita la ley, ¿no? ¿En qué circunstancia necesita la gente escuchar el mensaje de la ley de Dios y las reglas? Y al predicar el Evangelio, nosotros recibimos el crédito de saber que Jesús nos tomó por nuestros pecados en la cruz. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A través del Evangelio, de las buenas noticias, Él por su gracia nos da el amor completo, su amor incondicional, su santidad, la salvación perfecta eterna y una vida santa a través de Jesús. Y que esto sería lo que se dice la justificación objetiva. No sé si estoy mezclando un poco o está bien lo que... Está muy bien, quiero está decir. muy buena la explicación. Quizás la pregunta no sea la mejor. Veo 3 manos. Si podemos seguir con disculpe, ¿comentó ahorita Fabián o sigue Fabián? No, ahí eso es lo que yo decía. Ok, vamos a seguir con, dice Moisés, pero es María Sofía, por favor. Con respecto a la ley, sería como para que la persona reconozca su pecado. Se le plantea la ley para que la persona pueda reconocer el pecado que hay en ella y la imposibilidad de poder corregir eso, y por eso que se apela al Evangelio, porque el hombre de por sí es indigno y por sí solo no puede cumplir toda la ley. Esa sería, para conocer su indignidad. Muy buena explicación. La ley es para reconocer que no somos dignos del cielo, de la gracia de Dios. William, ¿tiene un comentario? Creo que no está prendido su micrófono, William. Bueno, seguimos. Si gusta comentar, William, ahorita creo que sería de prender su micrófono. No lo escuchamos. Bueno, la señora María Sofía nos está ayudando con este tema de que cuando la gente está en un mal camino, cuando está cometiendo un pecado sin arrepentimiento, es necesario llevarles la ley, ¿no? Y podemos pensar en una situación en que alguien se está acercando a la iglesia, pero nos damos cuenta de que tiene un problema grave con el alcohol, ¿no? Y pues tarde o temprano tendremos que acercarnos a esa persona y explicarle lo que Dios dice sobre la borrachera, sobre el consumo del alcohol en exceso, y no podemos seguir predicando el evangelio así como Dios te ama, y sí, Dios lo ama, ¿no? Pero digo,
necesita arrepentirse también para recibir el perdón de Dios. Si la persona me dice, bueno, sí tomo demasiado, pero no me importa y no voy a cambiar, pues no es el momento para darle el evangelio, porque no tiene una actitud de arrepentimiento delante de Dios para después creer en Cristo y reconocer su perdón, su pecado y recibir el perdón. Ok, ¿algún otro comentario para clarificar esto? Eso sería una situación en que la persona necesita la ley, ¿no? Necesita escuchar que está mal, no para presumir o sentirnos mejor que los demás, sino más bien necesita la ley para buscar de Cristo y su perdón. Sí, pastor. Quería decir el tema de que no somos perfectos hasta que no llegamos a la fe, Ajá, a conocer la fe. Pastor, ajá. así es. ¿eh? Sí, no somos perfectos y necesitamos la ley para reconocerlo y buscar a Cristo, ¿verdad? Es correcto. Sí, exacto. Holman, por favor. Sí, pastor, se puede llegar en la condición que está colocando el pastor, el ejemplo de que se acerca la persona al pastor o al líder y no es el momento indicado para predicar el evangelio porque hay un tema identificable que se debe enseñar la ley en amor, no confrontarlo, porque es que es un tema de confrontación donde las personas se alejan, ¿cierto? Es exponerle lo que está haciendo en amor, en amor. Es una clave importantísima, acogiéndolo, como Cristo nos acogió a nosotros en el momento que estábamos en esa condición. Sí, muy buen punto también de que todo tiene que ser con amor, si no, nuestra motivación no es correcta, ¿verdad? Tiene que ser con amor para ganar a la persona y no para aplastar a la persona o simplemente para sentirnos mejor que la otra persona. Siempre tiene que ser con amor, con la idea de ganar. Y Jesús habló la verdad a sus discípulos a veces de una forma un poco fuerte, ¿no? Uno dijo a Simón Pedro, vete de mí, Satanás, ¿no? Eso es algo fuerte, pero solo para recordarle lo que él estaba diciendo, iba en contra del plan de Dios, ¿no? Entonces, pero ellos era con amor. Ley, pastor. Siempre pero con ellos amor. Conocían la ley, por ellos conocían la ley y por eso el Señor los confrontó duro, porque ya es diferente, pastor. Cuando Sí, ya se conoce la ley, entonces por eso le decía fariseos, porque eran conocedores de la ley, pero no la aplicaban. así es. Sí, también es un buen punto. Hay que medir cómo va la persona, ¿no? Si tiene mucho conocimiento de la ley y de la palabra de Dios, pues a veces sería necesario hablar de una forma un poco más fuerte, ¿no? Y una persona que apenas está conociendo a Dios y a Jesucristo, hay que tenerlo mucho más paciencia porque no conoce. Así es. Muchas gracias por ese comentario de liderazgo. Y por eso la capacidad para utilizar correctamente la ley y el evangelio es un gran don en el ministerio, porque hay que saber cuándo, cómo hacer las cosas, siempre con paciencia y con amor, pero también defendiendo la verdad. Cuando es necesario, no podemos aceptar ideas del mundo o dejar que el rebaño se corrompa completamente por una falsa enseñanza o por un muy mal tiempo de conducta, porque también es necesario defender la verdad de la palabra, pero siempre con amor, con la idea de animar y cuidar el rebaño de Dios. Pues aquí podemos ver que algunos puntos sobre la ley. La ley es cuando la persona no reconoce su pecado, no ven la necesidad de arrepentirse, no piden perdón a Dios y no son perdonados.
Hay una iglesia muy conocida en Estados Unidos, de hecho es de la ciudad de donde soy yo, de Houston, Texas, y es una iglesia enorme, pero es una iglesia conocida lamentablemente por no predicar la ley. Dicen a la gente que va a ser victoriosa, que son ganadores y pues está bien en Cristo, ¿no? Tenemos la victoria en Cristo y tenemos una vida en abundancia, pero casi no predican la ley, no le dicen a la gente, no le hablan del pecado. Y es un problema porque pues oramos que la gente siga buscando a Cristo y pidiendo perdón, pero si el mismo predicador no habla de la ley, pues la gente a lo mejor no va a ver la necesidad de arrepentirse y buscar a un Salvador. Es la importancia de la ley y de predicar la ley también. Veo Otro dos. punto, pastor, Ajá. Holman, otro punto, pastor, que Sí. está tomando es lo siguiente. Ahí se puede ya se puede confrontar, sí, obviamente en amor, pero con autoridad sobre el tema, porque el Señor, si vemos, nosotros somos atalayas de Israel, y el Señor lo dejó plasmado en su palabra, de que escuchen o dejen de escuchar, dice la palabra del Señor. Ujú. Entonces, el compromiso que nosotros hacemos es darles el mensaje y colocar en la presencia del Señor que se le ha predicado el Evangelio, que se le ha predicado, en el caso del Evangelio, o se le ha predicado la ley, ¿cierto? Para, lo dice la misma palabra, ¿no? Somos atalayas de Israel. Eso es el llamado que Dios nos hace. Ujú. Sí, sí, atalayas, hay que advertir a la gente para que no abandonen el camino de Dios y sigan con el Señor. Gracias. Siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando se predica la ley, cuando se debería de predicar el Evangelio? Ya pasamos por el ejercicio de un error de predicar el Evangelio cuando se debe predicar la ley. Ahora vamos al revés, ¿no? ¿Qué sucede cuando un líder predica la ley cuando en realidad debería estar predicando el Evangelio? Y puedo aportar algo. Sí, por favor. Sí, cuando sea, le ofrecemos el consuelo del Evangelio y la salvación a través de Jesús. Puede ser, o sea, la persona, o sea, o sea, cuando una persona se da cuenta de que es un pecador que está perdido, puede llevar a la persona a sentirse destrozada, desesperanzada. Entonces necesitamos el Evangelio, el perdón, el amor y la vida eterna. Ujú. Pues excelente respuesta, así es. Cuando la persona está destrozada por el pecado, ahí es el momento para llevarle el Evangelio y no la ley. Claro. Adelante, William, por favor, gracias por los comentarios. Sí, ahora sí aprendí a colocar el micrófono. Buenas noches a todos. Buenas a usted, noches, pastor, y a William. los hermanos presentes. En lo que yo entiendo, en algunas iglesias, por lo menos experiencia que yo tengo acá en Maracaibo, en la iglesia pentecostal, más que todo es un ejemplo propio de legalismo, como algunas iglesias son legalistas, donde en realidad a los hermanos, a los que asistan a la iglesia, se presentan ciertos problemas de mucha rigidez y de mucho castigo, hasta el punto que se genera mucha desesperanza. Y genera ausentismo pues de la iglesia, hacen pues que los rebaños, las personas que están estimuladas y que están con la capacidad de arrepentimiento genuino no lo logran por el pastor. Así es. Entonces, una de las razones por las cuales se logra esto es allí es donde yo creo que el pastor o el dirigente tiene que tener mucho cuidado a la hora de predicar lo que es la ley y lo que es el evangelio. Si el evangelio, bien cierto, es la buena noticia de que la ley está aplastando totalmente y que lo cual es necesario, yo creo que es necesario que cada uno de nosotros como cristianos
seamos totalmente aplicados a la ley. Porque una vez que nosotros conocemos a lo que es la ley, vamos a ser levantados por la buena noticia que es el Evangelio. Muy correcto, y gracias por compartir ese ejemplo de un pastor que solo predica la ley y la gente está buscando de Dios sinceramente, pero nunca encuentra la paz, ¿no? Siempre piensan que el pastor no está contento con ellos, así que a lo mejor Dios no está contento con ellos tampoco y nunca llegan a ese momento de paz, de realmente conocer el Evangelio. Y sí vamos a la ley, Dios pues completamente destruye cualquier idea de que nosotros podamos ganarnos el cielo por nuestra propia santidad, porque es imposible, pero luego también nos da la gran noticia de su amor y salvación en Cristo. Y es lo que tenemos que hacer en el ministerio también. Cuando la gente llega arrepentida, ahí no es el momento para seguir tirando piedras, ¿no? Ese es el momento para darles la dulzura del Evangelio, de que Jesús los ama y les da el perdón de todos sus pecados. Eso sí. Aquí llegó un joven de una iglesia parecida a la que describió a William, de que el pastor siempre estaba tirando muchas cosas a la gente, y una vez el joven me comentó que el pastor predicó que ya no podía hacer visitas a los de la iglesia porque entraba en las casas y las casas olían a pecado, ¿no? Como para decir que ya no quería acercarse a los de su iglesia porque, según él, pues había algún olor a pecado. No sé qué sería exactamente, ¿no? Pero para un líder espiritual decir eso a su rebaño está muy mal, ¿no? Y no eran por cosas así reales de que la gente estaba en rebelión completa contra Dios, ¿no? Simplemente como para hacer sentir mal a la gente sin necesidad, ¿no? Y esos son ejemplos de cuando la gente va a la prédica, sí necesitan saber de su pecado, pero también siempre saber que Dios los ama y les va a dar su gracia cuando se arrepienten y buscan a Jesús. Por eso, pastor, un compañero decía, un hermano, del ausentismo, el amigo de Maracaibo. Y eso se denota cuando hay un exceso de legalismo. Sí. Hay un exceso, es que es un exceso completo de legalismo. Entonces, Dios me trae en este momento, el Espíritu Santo me trae un ejemplo. Es que cuando una persona se monta en un vehículo y comienza a manejar, y lo puede parar el de tránsito por una infracción, y él dice, no, pues que no sabía. Entonces me asemeja es, primero de conocer las reglas de tránsito o las leyes para no caer en esa infracción, ¿cierto? O sea, es un ejemplo que si yo me coloco en este momento, se debe conocer primero las leyes para no violarlas, ¿cierto? Entonces ya no hay justificación, ¿cierto? Ya conociendo la ley, ¿cierto? Para caer en eso ya es a conciencia, ¿no? Que lo hace. Sí, como intencionalmente, pues ya ahí está mal, ¿no? A veces caemos por debilidad, pero no es intencional, y pues si caímos por debilidad, inmediatamente estamos buscando a Dios y su perdón. Y ahí es cuando hay que extender el perdón de Dios. No somos nosotros, si vamos a ser líderes espirituales, no estamos ofreciendo nuestro perdón, estamos ofreciendo el perdón de Dios y simplemente anunciando lo que Dios dice en las Escrituras, que el pecador arrepentido recibe perdón en ese momento a través de Jesucristo, la fe en Él. Si ustedes se acuerdan, estoy seguro que todos conocen la historia del rey David, que cometió de los peores pecados que se puede imaginar. Homicidio, adulterio, todos. Y parece que tapó ese pecado por un buen tiempo, tal vez hasta un año, porque ya había nacido el hijo de David con Betsabé, y hasta que Dios envió su profeta. Y en ese momento David se arrepiente de verdad, y Natán dice,
Dios ha perdonado ya tu pecado, no morirás, ¿no? Entonces, aún un pecado grande, hay perdón en ese momento de parte del Señor cuando hay arrepentimiento y fe. Y así también nosotros tenemos que anunciar el perdón y el evangelio a los pecadores arrepentidos para que reciban esa paz y consuelo. Aquí el consuelo del perdón es negado si negamos el consuelo del perdón a la gente. La falta de consuelo del evangelio lleva tristeza, un peso en el corazón y desesperación. Y no queremos que la gente viva de esa forma. Aquí, sigue diciendo Judy, no sé por qué. Ok. Al principio la historia de Luisa, una historia un poco triste del video. ¿Alguien puede explicarnos el propósito de la historia de Luisa? Quiero una buena persona. Fabián, por favor. Sí. Bueno, Luisa era una mujer de 34 años que se había casado con José, o sea, que se habían conocido en la adolescencia, eran muy jóvenes ellos. Y se casaron se casó a los 34 años. Y bueno, y la gente se pensaba de que decían que ella era buena. Incluso en el funeral le decían que ella era la mejor mujer, que estaría en el cielo, que ganaría, que estaría con Jesús en el cielo. Pero bueno, ella se le introdujeron espíritus atormentadores que decían que no era buena persona, o sea que ella no se confiaba en sí misma. O sea, depositó su confianza en ella misma. Entonces no ganó el cielo. Así es. Y bueno, y entonces los espíritus esos que se le metieron a ella en todo su ser, eran primero porque era una mujer mala, después porque no era buena con los hijos que tenía, y después se le metió un tercer espíritu, que era porque ella trabajaba y robaba. Robaba. Entonces, bueno, no se mereció lo que ella quería. No captaba el mensaje de Dios. Entonces, la gente por ahí no se dan cuenta que sin Cristo somos malos y merecemos el infierno, vamos al infierno. Que somos pecadores. Ahí sí está ese es el punto clave, ¿no? Que por más, por ser muy buenos, nunca de todos modos no vamos a alcanzar la perfección que Dios desea de nosotros, y sin Cristo, pues no tenemos defensa en el día final. Ricardo Ramos, por favor. La salvación es gratuita, es un regalo, no es por obra. Porque la gente piensa que porque es buena, porque hace esto, porque todo se va a ir al cielo. Es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Los que no han nacido de nuevo no van al cielo. Sí, es gratuito, no es por nuestra vida. Así tiene que ser. Pues algo muy típico en los funerales es cuando la gente dice, pues ella era tan buena que se ganó el cielo, algo así. O él era tan bueno que se ganó el cielo, pero es imposible, no podemos ganarnos el cielo. Y a veces la gente puede pensar, bueno, queremos ser bíblicos, ¿no? Queremos ser líderes bíblicos. Vamos a un punto aquí que es sentimentalismo. Dice, pues, a lo mejor la gente, si es más o menos buena, va al cielo. Y si decimos que no, pues algunos van a pensar, pues, esos son malos porque dicen que no fue al cielo. Pero yo digo, si realmente estamos siguiendo la Biblia, ¿no?
es mucho peor decirle a la gente que va al cielo cuando al final no van a ir al No va. cielo si no tienen a Cristo, ¿no? Y van a llegar a su juicio delante de Dios en el día final. Y nosotros no somos los que van a decidir, ¿no? Es Dios. Y Dios dice, si no tiene fe en Jesucristo, el que no crea será condenado, ¿no? Entonces es peor. No estamos siendo malos si decimos a la gente que tiene que conocer a Cristo para ir al cielo, porque si no lo decimos, es mucho peor. Estamos dejando que alguien siga por la vida sin salvación y va a ser hasta el día final que se dé cuenta que era necesario conocer a Cristo para ser salvo, ¿no? Y pues lamentablemente lo que el mundo dice que es un poco fuerte, un poco malo, pues es la verdad de las Escrituras que tenemos que predicar, que solo por Cristo es el único camino a la gloria eterna. William, por Pastor, favor. Sí. Pastor, algo importante para aportar es, ahí es donde la persona, cuando no reconoce, pueden haber muchas maneras. Puede ser el orgullo, puede ser la misma vanagloria, puede ser la posición, donde se encuentre, persona que tiene empresas, que tiene mucho dinero. Entonces ahí yo lo llamo la fe general, ¿cierto? Es una fe general. Pero ya en la fe especial que todos conocemos, gracias por la misericordia del Señor, entonces en esa experiencia nosotros ya podemos ser unas personas muy sabias con la ayuda del Señor para que esas personas a través de el Evangelio, a través de la ley, a través del Evangelio y a través del amor y a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, lleguen a tener esa fe especial que ya nosotros tenemos, ¿cierto? Porque anteriormente, pues, nosotros éramos así, ¿cierto? Pero fue la gran misericordia de nuestro Dios y el convencimiento del Espíritu Santo de Dios. Sí, es lo más hermoso que podemos hacer en esta vida, es compartir ese mensaje y ver que alguien llega a la fe a través del poder del Espíritu. Sí, gracias. Pastor, y termino. Una de las cosas importantes, una manera de negar a Dios es cuando se calla y cuando tú lo puedes hacer. Eso es una manera de negar al Señor, es cuando la persona calla, cuando lo podemos hacer. Ok. Sí, en vez de hablar de Cristo, dice. Amén. Sí, sí, así es. No, eso también, y a lo mejor todos somos culpables de hacer eso de vez en cuando, ¿no? Pero hay que pedirle a Dios que podamos superar ese obstáculo y siempre hablar de Cristo cuando haya oportunidad, ¿no? Porque no queremos dejar pasar una oportunidad para hablar de Cristo y quién sabe, es la semilla, sembramos la semilla y Dios hace su obra, ¿no? Amén, pastor. Cada momento oportuno para hablar de Cristo. Vamos a seguir un poco. Gracias por la participación. Muy buena conversación. También quiero llegar a las últimas preguntas. Así vamos a avanzar un poco aquí. Otra forma de ver la ley del evangelio. La ley es como la radiografía o el examen en el hospital para ver cuál es el problema, ¿no? Esa es la ley. Y el evangelio es la medicina. Es lo que nos cura, lo que nos salva, lo que nos sana espiritualmente. Pues podemos hacer una comparación con la salud física. Yo hablo con amigos que son doctores y pues vemos que tenemos trabajos parecidos, ellos en el mundo de físico y nosotros en el mundo espiritual, pero es lo mismo, hay que hacer un diagnóstico y luego hay que dar la medicina, que sería espiritualmente el evangelio. Entonces la ley, primero a mano izquierda, la ley es para, bueno, a mano derecha, perdón. La ley es para los impenitentes, los que no quieren arrepentirse, los que tapan los oídos y no quieren escuchar el mensaje. Y el evangelio
A la izquierda es para los que sí se han arrepentido y están buscando a Jesucristo. Es la ley evangelio. Ahora llegamos a las últimas 3 preguntas para vivir esta enseñanza. La primera, ¿qué le dice usted a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona y ha vivido una buena vida? ¿Cómo podemos manejar esa conversación, Ricardo Ramos? Está muy equivocado, porque sin fe nadie verá a Dios. Si una persona no ha nacido de nuevo, no irá al cielo. Ningún pecador entrará al reino de los cielos, ningún borracho, ningún mentiroso, ningún estafador, ningún violador, ninguno de esos va a entrar al reino de los cielos, aunque tengan una apariencia de buena persona. Ok. Porque personas así son malos. Todos son unos. Ok, que todo puede ser por apariencia, que las personas son buenas, entre comillas, y pues si no han nacido de nuevo, no van a entrar en el reino de Dios. Hay algo que podemos hacer, así como me ha pasado muchas veces que una persona me explica que es más o menos una buena persona y cómo le puedo decir que esa persona no tiene el cielo y todo eso. Y la verdad podemos reconocer que es una buena persona, ¿no? A lo mejor podemos decirle, pues sí, usted es una buena persona, yo he visto que hace buenas cosas, pero también recordarle que no es por ser bueno, no es por ser bueno que vamos al cielo, ¿no? Tiene que ser por Jesucristo, porque Dios no pide que seamos buenos, sino que pide que seamos perfectos. Entonces, Correcto. aunque la persona sea muy buena, no es suficiente. William, por favor. Sí, estoy de acuerdo con usted, pastor. Pero en este caso, en las vivencias que yo he tenido acá en Maracaibo, y más que todo en mi familia, porque una de las razones por las cuales es más difícil evangelizar más en la familia, que ellos argumentan por su ego, por su personalidad y por su falta de creencia en la palabra, en el manual de instrucciones que es la Biblia. Ellos hablan y argumentan de que realmente no son pecadores, que hacen buenas obras y que por sus buenas obras van a ser salvados, como muchos mensajes y muchas iglesias, entre ellas la católica y otras iglesias pentecostales. Y no saben pues la gravedad porque no conocen, porque prácticamente dicen que son creyentes, pero realmente no son creyentes. Dicen que creen en Dios, pero realmente no lo es, porque realmente hacen las buenas obras como justificando por su ego, por su mérito, de que realmente hacen buenas obras. Yo por aquí, por ejemplo, tengo muchas organizaciones, un restaurante y otros que hacen obras benéficas y hacen obras en función en el nombre de Dios y hacen esto, pero en realidad no llevan la palabra de Dios y no la conocen y no le dan la importancia, por ejemplo, de la vida de Cristo, la importancia que tuvo, por ejemplo, en Semana Santa, los grandes pasos y la importancia de lo que representa la resurrección. Entonces allí es donde tenemos que, yo creo que es allí la idea principal de la historia, ¿no? Cuando Luisa va a rendir cuentas y a pesar de que se considera en el mundo de que es una buena persona y que merece ser el perdón de Dios, no lo hace porque nunca lo creyó, nunca entendió la palabra de Dios, a pesar de que pudo haber recibido y pudo haber escuchado y pudo haber visitado algunas iglesias, pero no lo entendió. Y así estamos muchos acá. Bueno, sí, pues vamos a orar por usted y ese ministerio de su familia, porque estoy de acuerdo que puede ser de los ministerios más difíciles, ¿no? De llegar a la familia con el Evangelio de Cristo y más cuando hay obstáculos de buenas obras y enseñanzas de otras iglesias, pero sabemos que el Espíritu rompe barreras y el poder de la palabra pues está sembrado en su corazón y oramos que siga creciendo, ¿no? Perdón, pastor, uno de los impedimentos para aportar ahí con el hermano de Maracaibo, hermanos, sí. uno de los impedimentos también que he vivido personalmente es la misma familia.
¿cierto? Es Sí. una lucha diaria, Sí, pero le toca con mucha sabiduría, con mucha paciencia y con mucho clamor a Dios. así es. El Señor en una madrugada hace unos días me llevaba el Salmo 107, que es uno de los salmos muy importantes, y Dios muestra, cuando Dios muestra varias veces, como lo hace el Salmo 7, clama a mí, clama, 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 que creo que está más de 3 veces en el Salmo 107, es porque quiere que lo pongamos en práctica. Ujú. Sí, claman los justos y Jehová los oye, ¿no? Pues claman los justos y el Señor libera. Y en ese salmo es algo importantísimo porque le debemos de aplicar. Siempre que el Señor, en mi experiencia de cristiano, siempre lo tengo que cuando el Señor habla más de una vez, ¿sí? En un capítulo, es porque Dios lo quiere que lo hagamos, ¿cierto? Entonces una experiencia, pero con mucha sabiduría y confrontándose al enemigo, ¿no? Al enemigo que son espirituales, ¿no? Espirituales, como en el caso del hermano de Venezuela. Entonces hay un tema que es egocéntrico, es un tema que ellos no quieren como yo les explicaba, puede ser por la posición o el señalamiento de las amistades, que el que dirán, ¿no? Pero yo sé que se puede con la ayuda del Señor. Así es, gracias por ese ánimo. Y sí, con el clamor a Dios reconocemos que necesitamos su ayuda, necesitamos el poder de su palabra y su espíritu, y ahí sí vamos a lo correcto, no tanto lo que nosotros podamos hacer, sino siguiendo a Pablo, solamente predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Y Dios hace su obra. Y es maravillosa la obra que hace entre nosotros, en la familia, en el mundo. Ok, reconocer que es bueno, pero Dios exige la perfección. Castigo de no ser perfectos es el infierno, y ahí está la oportunidad de dar la solución, que es el Evangelio de las buenas noticias de Cristo. Pregunta 2. Como líderes espirituales debemos usar la ley y el Evangelio para afligir a los cómodos y dar consuelo a los afligidos. ¿Cómo entienden ustedes esa declaración? Ese es del video, ¿no? Afligir a los cómodos y dar consuelo a los afligidos. Fabián. Bueno, Y la hace como, reflejar como líderes espirituales debemos usar la ley y el evangelio para afligir a los cómodos y consolar no, esa es la pregunta, Es la pregunta, sí. Ajá. Claro. Entonces sería, la ley y el evangelio deben servir para consolar a todos aquellos afligidos que saben que están errando al blanco, o sea, que entienden pero se sienten culpables, porque no lo quieren asumir. Puede ser yo creo que tiene que haber una entrega, un proceso y reconocimiento interior de que es pecador y desea cambiar. Es decir, tiene que haber una conversión. Si sigue estos pasos, entonces las cosas van a andar bien y van a funcionar como deberían. Y bueno, entonces aquellos que están afligidos y aterrorizados con una conciencia de estado de culpabilidad ante Dios, hay una buena forma de llevar a cabo del Evangelio, la salvación y de aplicar el arrepentimiento. Evangelio en nuestras vidas. Es muy importante y nos puede traer más alegría y satisfacción. Sí, sí, una persona que está destrozada por los pecados que ha cometido, pues ahí tenemos el gran privilegio de llevar la paz, el consuelo de Cristo. Gracias, Fabián. Ricardo Ramos. A los que están cómodos en su vida en su vida de pecado, con el mensaje condenatorio de la ley de Dios, y consolar a los afligidos. Les ofrecemos consuelo, el Evangelio, la salvación a través de Jesús. Perfecto. Sí, muy buena respuesta. Gracias. Les puedo decir, y los que tienen experiencia en el ministerio,
eso es prácticamente un resumen de lo que es el ministerio de la iglesia, es de ir a, bueno, podemos utilizar la palabra confrontar, pero más bien con la verdad, ¿no? Confrontar los pecados cuando la gente necesita reconocer algo que va mal en su vida en cuanto a la palabra de Dios. Hay que ir y darles ese mensaje. Esos son los que están cómodos en su vida. Hay que despertarlos. Y segundo, los que vienen a nosotros buscando paz espiritual, se sienten mal, ya conocen el pecado en la Biblia y hay que darles la paz de Jesucristo, ¿no? Y la gracia y la justificación en él. Así que eso siempre va a ser parte del ministerio y de todos los días cuando estamos en la iglesia como líderes, pues hay personas que o necesitan algo de la ley o necesitan algo del evangelio. Así es una práctica diaria del ministerio. Revisando los puntos, la ley para afligir a los impenitentes y para despejar los muchos malentendidos sobre la justicia de Dios, el evangelio a los penitentes, para que tengan consolación sobre su perdón y para que no se desesperen. Pregunta final, ¿qué diría usted a una persona que ha vivido una vida impía y ahora como anciano piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios? Respuestas de parte del grupo. Perdón, aquí está la pregunta. ¿Qué diría usted a una persona que ha vivido una vida impía, una vida de mucho pecado? Bueno, Vamos con... Oh, perdón. se arrepiente, el arrepentimiento puro y genuino va a ser salvado. Así es. Sí, hay salvación para esa persona. Fabián, veo que tiene la mano levantada. Sí, o sea, es como decía esta persona que estaba hablando recién, pero o sea que nunca es tarde cuando un pecador se arrepiente. O sea, siempre hay un momento para que esa persona se pueda arrepentir y pueda llegar a conocer al Señor. Entonces, bueno, una de las cosas que hay que hacer es no mirar el pasado, mirar el presente, porque, bueno, Jesús hace nuevas todas las cosas en la persona verdaderamente arrepentida. No debe sentir culpabilidad, dice esa persona ya grande, porque ese no es el verdadero funcionamiento, el mecanismo. O sea, lo principal es la fe para ser perfecto, hacer un giro de 180 grados y arrepentirse de sus pecados, y Dios va a estar de acuerdo en recibirlo. Perfecto. Sí, no importa la edad. Pues Dios recibe al pecador con los brazos abiertos. Ricardo Ramos. Mire, yo soy cartero, trabajo toda mi vida he trabajado con cartero. Y normalmente yo me encuentro con personas de edad que me dicen que están esperando la muerte, que están esperando la muerte. Es lo que dicen. Yo le digo, ¿cómo está se ha puesto a cuenta con Dios usted o no? ¿Sabe lo que hay después? Y me dicen que sí, voy a pensarlo. Pero es una oportunidad. Porque yo soy, como le digo, yo soy cartero y conozco mucha gente y gente que es mucho mayor que yo y me dicen que están esperando la muerte. Y yo les digo eso. ¿Usted cree o no cree? ¿Dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Piénselo. Muy bien. Yo, con poco conocimiento que tengo, yo les doy a conocer esa posibilidad, que a lo mejor ellos en su vida nunca la han tomado. Porque como yo le digo, yo normalmente como mi trabajo como cartero, tengo mucho contacto con las personas, entonces hay personas que me dicen a mí, yo estoy esperando la muerte nomás. Están esperando, pero están preparados, sí. Wow, Muchos no tienen ningún conocimiento, por lo que yo me doy cuenta, no tienen ningún conocimiento, nada. Entonces como que ellos me miran y abren los ojos. Sí, Dios lo está dando una gran oportunidad de
compartir a través de su trabajo. Sí, pues sí, como le digo, yo trabajo con Artel y tengo contacto con día a día todo con muchas personas. Ujú, Y yo tengo sectores que es donde vi muchas personas de edad. ujú. Entonces yo ahora por ser ahora manejando más información, yo puedo ser más útil. Así es. ¿Mm? Así Dios lo va a utilizar y a todos nosotros, ¿no? En los lugares donde nos ponga, hay personas que podemos compartir y como usted tiene contacto con personas de edad, es un gran ministerio también porque a lo mejor les queda menos tiempo de gracia aquí para llegar a Cristo y estar preparados para ese día. Un comentario final, Holman, por favor. Sí, pastor, algo importante es cuando una persona que ha vivido una vida impía, fuera del propósito del Señor, llevarlo para que tenga un verdadero arrepentimiento. El Señor me colocaba hace unas semanas cuando acá de Colombia llevaron a una persona detenida a Estados Unidos y yo le decía devocional a mi familia. Ellos tienen familia y Dios permitió que él esté en esa condición para que él se arrepienta. Yo sé que una persona cuando es extraditada por XX, por narcotráfico, por lo que haya sido, en ese lugar de soledad es la condición donde él debe y tiene la oportunidad de arrepentirse y Dios no lo echa fuera, porque la misma palabra del Señor dice que el que viene arrepentido, pues el Señor lo echa lejos, porque Él conoce un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. Entonces es importante que la persona se arrepienta, ¿sí? De corazón, que la persona reciba en ese momento la palabra de Dios y decirle que hay en ese momento hay una esperanza viva. Y como yo le digo cuando yo predico la palabra, el único libro en el mundo que donde está el autor vivo y presente se llama la Biblia. Entonces, eso es lo más importante, el arrepentimiento que haga de corazón y Dios trabaja en condiciones para que la persona en el último momento, así como el ladrón que tuvo la oportunidad en la cruz, entró al paraíso con el Señor. Amén, amén. Y es ley y evangelio, exactamente ahí. La ley para que haya un verdadero arrepentimiento y el evangelio para que reciba la salvación y la paz del Señor. Con eso hemos llegado a la oración de despedida. Muchas gracias por su participación. Como siempre decimos aquí, estamos muy agradecidos a ustedes porque su presencia hace posible estos cursos. No podemos dar enseñanzas solamente en una pantalla, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por preparar la tarea con anticipación y participar y compartir sus testimonios de la fe con nosotros. Con esto hemos concluido la tercera clase, Ley Evangelio, que vimos que también tiene que ver con el legalismo y la gracia de saber cuándo dar la ley y cuándo dar el Evangelio de Jesucristo. Y oramos que el Señor nos bendiga en distinguir y llevar el Evangelio de acuerdo con su voluntad para nosotros. Vamos a finalizar esta noche con la oración. Oramos, Señor Jesús, tu gracia es maravillosa en nuestras vidas. Primero que nada, Señor, te damos gracias porque a nosotros ha llegado la ley para convencer nuestro corazón del pecado y la necesidad de un Salvador. Señor, todos hemos recibido ese mensaje de la ley que nos muestra el pecado y nos lleva a la cruz de Cristo en arrepentimiento verdadero por lo que hemos hecho y lo que lo que hemos dejado de hacer, Señor. Pedimos perdón y sabemos también, Señor, el mensaje glorioso del Evangelio de que todos los que ponen su fe en ti vivirán para siempre. Tendremos que pasar delante de tu trono de juicio en el día final, pero sabemos que estará con nosotros nuestro abogado Jesucristo y con su pago en la cruz nos dará la perfección, la santidad que nos permite vivir contigo para siempre.
Señor, te damos gracias por esta gran bendición que está en nuestro corazón y queremos que todos los demás lo sepan también, nuestras familias, nuestros amigos y las personas que encontramos en nuestro trabajo. Bendícenos esta noche, Señor. Oramos que nos permitas reunirnos una vez más el miércoles para seguir creciendo en tu palabra y tu espíritu. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Amén.